Muy buenas noches tengan todos. Sean bienvenidos a este evento organizado por la Asociación Política Estatal Participación Veracruzana, denominado Cuarto Conversatorio Virtual Democracia Veracruz 2025. Para dar inicio a este evento, escucharemos el mensaje de bienvenida que nos dirige la licenciada Angélica León Calderón, integrante del Comité Directivo Estatal de Participación Veracruzana. Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre de mis compañeros integrantes del Comité Directivo Estatal de la Asociación Política Participación Veracruzana, agradezco su presencia a esta, que es la quinta actividad política de este año 2025. Les doy a todos ustedes la más cordial bienvenida, agradeciendo y saludando a la licenciada Evelyn López López, jefa del Departamento Jurídico y de Dictamen de la Unidad de Fiscalización del OPLE Veracruz. Además, agradezco la importante participación que esta tarde tendrá como panelista el licenciado Mario Chávez Suárez, distinguido analista político en nuestro estado de Veracruz, quien en este evento, con su experiencia, nos compartirá información de gran relevancia e interés público en materia de participación política y democracia. Toda vez que estamos en pleno desarrollo en el estado de Veracruz del proceso electoral local ordinario 2024-2025, mediante el cual se renovarán los 212 ayuntamientos de nuestro estado. Es de resaltar que dicho proceso es de gran importancia y trascendencia para nuestra vida pública, no solo estatal, sino también de gran impacto sociopolítico a nivel nacional. Es por eso que como asociación político-estatal consideramos que los ciudadanos deben estar debidamente informados sobre temas que sean de interés público. Por ello, en esta ocasión, con apoyo de nuestro panelista, abordaremos la importancia de la participación política de los ciudadanos en el referido proceso electoral. Reitero el agradecimiento a todos por su presencia y la más cordial bienvenida a este evento. Continuemos, juntos dignificando la política. Muchas gracias, licenciada Angélica León Calderón, por el mensaje de bienvenida que nos compartió esta noche. Damos la bienvenida como panelista al licenciado Mario Chávez Suárez, de quien a continuación escucharemos una breve reseña curricular. Mario Chávez Suárez, licenciado en Derecho, originario del municipio de Paso del Macho, Veracruz. En materia de servicio público se desempeñó como secretario técnico de la Secretaría de Bienestar del Estado de Campeche, asesor parlamentario del Congreso del Estado de Campeche. En materia de participación político-partidista, fue candidato a la Diputación Local suplente en el proceso electoral del año 2021. Se desempeñó como dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional en Paso del Macho, Veracruz. Formó parte de la Comisión de Postulación de Candidaturas de Grupos Vulnerables por parte del Partido Revolucionario Institucional. Fue consejero político estatal de dicho partido. Fue dirigente estatal de la Expresión Juvenil Revolucionaria, sector perteneciente al PRI. Coordinador de delegados distritales en la Chaviza Revolucionaria de los primeros votantes del PRI. Parlamentario juvenil en el Congreso del Estado de Veracruz, edición 2019. En materia de formación académica, tiene cursos por la Escuela Judicial Electoral referentes a ciudadanía digital y comunicación política, prevención de delitos electorales y responsabilidad administrativa, y delitos electorales y sus mecanismos de denuncias. Asimismo, cuenta con cursos por parte de la Barra Americana de Abogados, como lo son los relativos a mediación y negociación en mecanismos alternos de solución de conflictos, mediación y negociación online, y en materia de audiencia inicial y juicio oral. Fue semifinalista regional en la Competencia Nacional de Litigación Oral por la ABA. Primer campeón estatal de oratoria por la Dirección de Educación Universitaria en el año 2020. Subcampeón estatal de debate político por la Dirección General de Bachilleres de la SEP. Fue ponente en foros Prácticas para la Buena Oralidad y Un Día Sin Mujeres por la Benemérita Escuela Normal Veracruzana y la Universidad de Jalapa. En materia de actividades sociales,
creador del programa social Librerías Sociales. Actualmente es maestrando en Sistema Penal Acusatorio y Adversarial por la Universidad de Jalapa. Muchas gracias, licenciado Mario Chávez Suárez, por su participación en este evento. Y sin más preámbulo, para dar inicio a este conversatorio, cedo el uso de la voz al doctor Jorge Francisco Vélez Bautista, presidente del Comité Directivo Estatal de Participación Veracruzana, quien fungirá como moderador en esta actividad. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Licenciado Salvador Peregrina, gracias como siempre por apoyarnos en esta actividad. Agradezco a los compañeros integrantes del comité estatal que están por aquí conectados también, licenciada Lisbeth, licenciado Jorge Vélez, licenciada Angélica, y a quienes muy seguramente seguirán la transmisión de esta actividad que estamos llevando a cabo, la quinta de este año, de manera virtual, a través de las plataformas de participación veracruzana. Y me permito reiterar también el agradecimiento a la licenciada Evelyn López López. Licenciada, muchas gracias como siempre por su gentileza y por acompañarnos. Envíele nuestros saludos al titular de la unidad de fiscalización, al maestro Javier Covarrubias. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, agradecer a quien esta tarde, esta noche, le da sustancia a nuestro evento, a quien le da contenido a nuestro evento, que es nuestro amigo, yo le digo que ya es de casa, a nuestro amigo el licenciado Mario Chávez Suárez, un destacado analista político, excelente funcionario público, gran operador político además también, y con mucha experiencia, mi estimado Mario, licenciado Mario Chávez Suárez, gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, mi estimado querido amigo Francisco, saludo a los integrantes de la asociación y a toda la audiencia. Siempre será un gusto el que me puedan invitar a participar y con todo el agrado aquí estaré respondiendo a la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Mario Chávez Suárez. Y bueno, como bien lo decían hace un momento, estamos en pleno desarrollo de un proceso electoral local aquí en el estado de Veracruz. Se renovarán el 1 de junio las 212 alcaldías del estado, los ayuntamientos y los integrantes del cabildo, por consecuencia, serán renovados. Y es por eso que estamos llevando a cabo esta serie de conversatorios en los cuales analizamos diversos temas con relación a la importancia de este proceso electoral. Ya hemos tocado el tema de las mujeres, los medios de comunicación, la participación de jóvenes. El día de hoy vamos a abordar de manera muy concreta lo que es la importancia de la participación ciudadana como un elemento trascendental y de suma importancia para este proceso. Por eso, si me permites, mi estimado licenciado Mario Chávez Suárez, quisiera, pues de acuerdo a tu experiencia y a tu conocimiento en varios procesos electorales que has participado de manera muy activa, tú lo sabes que en materia del quehacer político, decía el exgobernador Miguel Alemán Velasco, que la política era una ciencia de conciencia, constancia y circunstancia. Y justamente la circunstancia es lo que quisiéramos analizar en esta primera etapa de este conversatorio. De acuerdo a tu experiencia, licenciado Mario Chávez Suárez, ¿qué percepción tienes de la realidad político-social que se está desarrollando actualmente, que impera en este estado de Veracruz, en estos momentos en que se desarrolla este proceso electoral local, mi estimado licenciado? Gracias, Francisco. Y también decía el exgobernador que cuenta siempre más la circunstancia que la constancia en ese sentido. Y me parece que la percepción que se genera hacia el interior de los partidos políticos inicia con un proceso al final del día de quién decide o no cómo poder estar a gusto o a modo si salieron como candidatos. Creo que desde ahí se va definiendo en ese sentido la percepción social en los municipios, porque siempre las elecciones municipales son, como lo decimos en el argot popular, un poco más calientes, un poco más sentidas, un poco más hilirantes hasta cierto punto, porque genera ya un acercamiento directo de quien será la primera autoridad con el vecino, con el ciudadano, con el comerciante, que la realidad la vive en pareja, pero que además sí saben dónde vive quien puede llegar a gobernar. Entonces,
Me parece que hoy en el proceso electoral del 2025 que tiene que ver con los ayuntamientos, hay una percepción en el ambiente en el que se está jugando, por un lado, la reiteración de un proyecto que llegó en el 2018, que en el 2024 volvió a ganar con la gubernatura y que hoy está buscando refrendar. Y por otro lado, también llega con una percepción político-social de aquellos que de alguna u otra manera vienen sentidos del 2024, no terminan de encajar en el 2025 por los acomodos que se hicieron. Y por último, con quienes al final están en una fuerza política que promete poder crecer, poder entregar resultados y que están en la esperanza política que es al final del día la madre de todas las esperanzas de quienes nos gusta la vida pública en ese sentido. Entonces, yo creo que es buena, es siempre muy atractiva llegar al punto de las elecciones municipales para ver si el ciudadano reafirma o no la continuidad primero de un gobierno en turno, en este caso, o bien da paso a una nueva fuerza política. Muchas gracias, licenciado Mario, por este comentario. Sin duda, hablar de trascendencia en materia electoral implica justamente esto que comentaba, la importancia que va a tener este proceso electoral, no nada más para nuestras generaciones, sino para las generaciones venideras. Y creo que, digo, has sido testigo y has sido tu parte importante también de la clase política en el estado de Veracruz. El estado de Veracruz, por naturaleza misma, es un estado con una tradición y cultura política muy influyente a nivel nacional durante muchas décadas. Y creo que esta no va a ser la excepción. La importancia de este proceso electoral no es la excepción para no nada más el ámbito local, sino el ámbito nacional. Por eso te quisiera preguntar, licenciado Mario, desde tu punto de vista, ¿cuál consideras que es la importancia y justamente la trascendencia que va a tener este proceso electoral local del estado de Veracruz, no nada más para nuestra entidad federativa, sino para todo el país? Me parece que lo mencionas bien. Veracruz a lo largo de la historia de este país ha dado más de 5 presidentes de la República. De manera natural, creo ya, hasta hace algunos años siempre ha habido candidateables por parte de la entidad para ocupar la que era en ese momento la silla en Los Pinos, que hoy está en Palacio Nacional. Y la trascendencia Veracruz siempre ha sido, en todo caso, cierta joya de la corona. Primero porque pasamos de ser del tercero al cuarto padrón electoral a nivel nacional, lo que eso significa que de alguna u otra manera seguimos definiendo las elecciones a nivel nacional en favor o en contra de algún proyecto político. Y segundo, porque además Veracruz representa de manera muy singular y particular, más que en otros estados, además de la circunscripción electoral a la que pertenecemos, representa cierto atractivo político en el hecho de las ciudades que tenemos. Veracruz es prácticamente la puerta del Golfo de México. Veracruz tiene un número significativo de centros portuarios. La economía de Veracruz es muy preponderante a nivel nacional. Entonces, no solo es un hecho electoral, sino también es un hecho económico de lo que ingresa de Veracruz hacia la federación. Y en ese sentido, Veracruz electoralmente viene por ser una pieza fundamental. Cuando hablamos del puerto de Veracruz, hablamos, por ejemplo, de pelearnos por la joya de la corona en grupos políticos antagónicos que hoy están en el poder. Cuando hablamos de la capital del estado, no podemos hablar de otra cosa que no pensar que ahí se encuentra la máxima casa de estudios y por ende el gobierno central y los poderes que integran el estado. Entonces, hablar de ciertas ciudades, lo mismo hablaríamos de Tuxpan, hablaríamos de Poza Rica, en este caso donde hay gran afluencia petrolera, como lo existe en Coatzacoalcos, como lo existe en Minatitlán. Vaya, estamos hablando de una entidad que tiene más de 8 millones, un poco más de 8 millones de habitantes, que eso representa por lo menos
más población que el estado de Campeche, por lo menos más población que el estado de Nayarit, y lo que se define en el 2025 es un reflejo primero de cómo percibe la ciudadanía el gobierno federal, es decir, cómo ven, y además hay que ponerle nombre y apellido, cómo ven hasta el día de hoy la gestión de la presidente Claudia Sheinbaum. Segundo, a pocos meses o ya un año me parece de que la ciudadana gobernadora, a meses más bien, haya ingresado a Palacio de Gobierno, ver qué tan perceptible y palpable es el trabajo que viene realizando en materia de administración pública y por ende también no hay que olvidar que siempre un partido en el gobierno es al final del día quien, aunque en la ley se diga que no, pero en materia política y electoral así lo sea, quien termine por generar ciertos acuerdos y ciertas operaciones. Entonces, las elecciones en el Estado son un espejo más que nada de la percepción del partido en el gobierno y también de cómo van o cómo están percibiendo los partidos de oposición. Y ahí en Veracruz, por lo menos la elección del 2021, hubo, por ejemplo, el Partido Verde creció de manera significativa en el estado de Veracruz, el PRI, perdón, la alianza PRI-PAN-PRD no salió tan bien posicionada y el que sí creció de manera exponencial pues fue lógicamente Morena. Que eso hoy lo ponemos en contraposición de lo que significó una alianza en el 21 a lo que va una alianza en el 25, hablando municipalmente, el contexto cambia, porque también no hay que olvidar que por lo menos Veracruz va a ser el primer estado muestra en donde los partidos en el gobierno que hicieron coalición electoral van por primera vez después de la elección del 18 y del 21 y del 24, van solos. Es decir, Veracruz va a medir fuerzas, tanto el PT, el Verde como Morena, para ver qué es lo que traen en la urna. Y eso es muy significativo. ¿Por qué? Porque también va a marcar un parteaguas para lo que viene, que es naturalmente la composición, la intermedia del 2027, y yo creo que me puedo estar adelantando, pero también es una medición hacia el 2030. Por tanto, Veracruz, la importancia y trascendencia que va a tener en su elección del año 2025, no solo viene a medir qué tan bien lo está haciendo Morena, sino también viene a medir, o qué tan mal lo está haciendo Morena, sino también viene a medir qué tanto se ha posicionado el PT, cómo está posicionado el Partido Verde y hasta dónde los partidos de oposición han articulado los esfuerzos suficientes para poder posicionarse o reposicionarse o mantener su coto de poder en Veracruz, porque también no hay que olvidar que Veracruz es un estado en donde los cacicazgos o los cotos de poder políticos están muy marcados, ¿no? Entonces, viene a ser un replanteamiento general, sobre todo para los números en los partidos políticos a nivel nacional, que eso se verá, yo creo que pasando el 1 de junio, en cómo trabaje, y lo voy a dejar de bote pronto para que incluso lo podamos platicar después, cómo se siga configurando por lo menos el Congreso de la Unión en cuanto a San Lázaro, ¿no? Pero de ese tamaño va a estar la elección y es la importancia de Veracruz a nivel nacional. Muchas gracias, licenciado Mario Chávez Suárez. Sin duda, muy interesante este análisis que nos compartes de la realidad en la que estamos desarrollando este proceso y más aún de la importancia y trascendencia que este tendrá en la vida pública nacional para nuestro país. Comentando y retomando un poco la primera parte de este conversatorio, licenciado, platicábamos de la importancia también de los elementos que integran o que en su conjunto integran este proceso electoral. También lo hemos platicado en otras ocasiones contigo, que es indudable que el sistema político mexicano está basado fundamentalmente en la participación activa de los partidos políticos, ¿no? Que la participación del ciudadano se centra principalmente al interior de los institutos políticos, a pesar de que existen candidaturas independientes. Lo decíamos alguna vez, el proceso para lograr obtener estas candidaturas es muy complejo todavía. Estamos, por decirlo coloquialmente, en pañales todavía en materia de participación de verdad directa del ciudadano a través de una candidatura independiente.
Por eso es que me gustaría que pudieras compartirnos, licenciado, también, aprovechando esta experiencia que tienes en materia de partidos, ¿cuál es esta realidad que tú ves o qué análisis te merece este proceso de selección de candidaturas que se ha dado al interior de los partidos? Lo dijiste hace un momento, esta elección, esta mesa es de los partidos políticos y al final es una forma en la que se está midiendo el capital político que cada uno de ellos trae. Yo te pediría si nos pudieras abundar un poco más con relación a tu perspectiva y tu panorama con relación a estos procesos internos que hubo de selección de candidatos en cada partido. Gracias, estimado Francisco. Mira, yo creo que voy a retomar un poco y voy a hacer remembranza acerca de algunas conversatorios, coloquios que hemos tenido con anterioridad y en donde hemos estado, y yo siempre lo he dicho, el sistema de cribado, de filtrado, de la selección de los candidatos de los partidos políticos es un sistema por naturaleza deficiente. Primero, porque los partidos políticos, y aquí voy a hacer dos divisiones porque además creo que vale la pena. Primero, porque los partidos políticos tienen un doble derecho de postular y de decidir al final del día quién va a representar. Es decir, en el 2025 podemos estar hablando en Veracruz que la selección del proceso, y voy particularizando para que podamos ser muy claros, la selección del proceso del partido Morena fue una selección que era a todas luces leíble porque no era la primera vez que se hacía. Venía a través de un método de encuesta que yo siempre he dicho, y además lo digo con mucho respeto, no entiendo la naturaleza del origen de las respuestas que surgen de esa encuesta, porque de un análisis, para no hacer una falacia, pero sí cierta parte de la población se ha preguntado, bueno, ¿cuándo me han preguntado a mí por qué aspirante o por qué precandidato? Porque además está muy claro, el registro de aspirantes o precandidatos para Morena, venía una leyenda que era muy clara. Este registro no significa que seas un aspirante o un precandidato como tal. O sea, regístrate naturalmente y ya el partido va a decidir en su momento. Claro, que ese es un derecho que le corresponde al partido político, a los partidos políticos, de acuerdo a la ley que lo rige y a la norma, pero al final del día sigue siendo un proceso de selección oscuro y opaco porque no hay la claridad democrática suficiente que permita poder tener en cuenta cuál es el mecanismo idóneo. Y lo entiendo porque por lo menos en este partido político hay un proceso de simulación democrática en el que vienes, te inscribes, te someto a una encuesta, no quedas, no fui yo, de manera, digámoslo, en el sistema político mexicano de los partidos, muy inteligente, porque el problema no lo tiene el partido, el problema lo tiene la encuesta al final del día. Eso es por un lado. ¿Cómo lo define Morena? Que está muy claro, y hay quienes incluso, a ver, Morena tuvo, yo hice un análisis y Morena tuvo por lo menos 8 candidatos en cada municipio de Veracruz que aspiraban por ese partido a ser precandidatos o aspirantes por ese partido o por ese movimiento a ser candidatos. Yo te hablo que si tan solo multiplicamos 8 por 212, estamos hablando que hubo cerca de 1,696 personas que aspiraron en Morena, poniendo como media 8, ¿eh? Entonces, no te hablo de municipios en donde hubo más de 8 que naturalmente se elevó que fueron los municipios grandes. ¿A qué voy? A que el sistema de filtrado es un sistema deficiente. Máxime cuando hablamos, por poner un ejemplo, que el primer día de campaña en el estado de Veracruz, que fue el día 29, es decir, de abril, existe, y además toca un tema muy sensible, un asesinato de un candidato que la autoridad dice que está ligado con actividades irregulares e ilícitas. O sea que estamos hablando que los partidos políticos tan deficiente tienen el sistema de cribado o de filtración de candidaturas que tiene que ser la autoridad responsable quien les, en la carpeta de investigación
o prácticamente en el proceso penal te venga a decir que tu candidato es un candidato que estaba ligado o tenía actividades ilícitas. Imagínate el tremendo problema del partido político, porque eso quiere decir entonces que no se está prestando puntual atención a quienes aspiran a gobernar los municipios. Ya no te hablo del PRI, ya no te hablo, bueno, sí, del PRI, naturalmente. Escuchaba yo a uno de los 2 diputados que hay en el Congreso local de Veracruz hace unos días, que decía que por lo menos en un municipio habían cambiado más de 7 veces, o por lo menos 7 veces, a los candidatos por el Partido Revolucionario Institucional. A ver, hay una realidad también. Hoy el partido no es que le sobren candidatos, es que está falto de candidatos y naturalmente terminan la designación de candidatos por convertirse, por lo menos en este partido, en quien me acepte y a quien encuentre, háganlo candidato porque necesito ir a cumplir con un requisito que la autoridad me pide, que es llevar en Veracruz los 212 candidatos a alcalde. Entonces, tenemos por un lado un, un proceso de designación a las alcaldías, a los presidentes municipales, un tanto oscuro, y por el otro lado, seguimos teniendo un proceso de designación que no se termina por democratizar, que es al final del día, como lo es también acá, pero que es al final del día el de la designación directa. Que eso nos lleva, mi estimado Francisco, y a todos los estimados integrantes de la asociación y a quienes nos escuchan, a que nos encontremos en el supuesto que te comentaba la otra vez. Bueno, los partidos deciden sus candidatos, pero ante estos supuestos, quienes quedan en completo estado de indefensión terminan por ser los ciudadanos. Eso es un primer punto de parteaguas que sería también ahondar en aquellos candidatos por la ruptura de la coalición electoral Verde y PT, que muchos que se habían inscrito por Morena o aspiraban por Morena, hoy están en el PT. Y si a eso le sumamos que en Morena me parece que sí se cumplió el hecho de que no fueran familiares, que los candidatos no fueran familiares de representantes populares en los municipios, es decir, de alcaldes o de alcaldesas que hoy gobernaran, no lo hizo así el Verde. El Verde trae un claro ejemplo, que ahí sí voy a omitir el nombre porque no es un tema personal, pero es bien interesante analizar. El Verde trae a 2 familiares postulados en Veracruz por 2 municipios distintos. Una sola familia tiene 2 familiares en 2 municipios como candidatos. Eso es por lo menos lo que he podido percibir. Pero si el Partido Verde, no valiéndose de un principio que bueno, me parece que al final del día Morena postula a través del tema interno y que es el motivo del rompimiento, entre otros asuntos, es que el Partido Verde designa sus candidatos a través de cuotas familiares, porque el Partido Verde, al ser un partido todavía reducido y familiar, pues termina por designar estos temas a través de cuotas familiares. Entonces, el sistema de filtración, el sistema de designación o de selección de candidatos en el sistema de partidos políticos en este país, yo insisto, sigue siendo un sistema deficiente. Eso es en cuanto a candidatos a la presidencia municipal. Y en cuanto a candidatos a las regidurías, lo que es bien interesante, por ejemplo, es el hecho de que Morena haga la famosa tómbola para elegir o para designar a candidatos a las regidurías. Un ejercicio que viene de la antigua Grecia, claro, cuando en la antigua Grecia no superaban los más de 120 millones de habitantes, como hoy lo superamos en México, cuando no tenías más de 1,000 afiliados a un partido político, pero que al final del día el Partido Verde, perdón, el Partido de Morena lo que hace es somete a una tómbola de acuerdo al número de afiliados que hay por municipio y saca de manera inteligente los que consideran ciertos municipios que son posiciones que no ingresan al cabildo, por lo menos en mi municipio, Paso del Macho solamente ingresa el que va en la primera posición en las regidurías. Después del 2 ya no tienen derecho prácticamente a ingresar. Entonces genera esta tómbola que lo que te permite al final del día es, sí, yo lo platicaba hoy en la mañana en un evento que tuve a bien participar,
es una oportunidad de participación política social para el que nunca pensó estar en política, pero también, y lo digo además con toda la responsabilidad del mundo, es el problema de que cuando se hacen esos ejercicios, muchas veces no se sabe a quién se elige, ni qué preparación se elige, ni qué representación y representatividad tiene ante la sociedad, y por ende está en duda el papel que pueda llegar a ser como un edil. Si hoy pensamos que los ediles, los regidores tienen oportunidad de hacer un papel significativo y dignificante en los ayuntamientos, porque los ediles en este país o en Veracruz son de ornato, ¿no? Y muchas veces yo lo diría, hasta son hombres y mujeres de compañía del alcalde, ¿no? Regresamos a un ejercicio de la realeza, un ejercicio monárquico con los ediles en este país. Pero son dos sistemas, porque el del PRI, el del PAN, el del PRD, el de los partidos políticos, bueno, PRD ya no existe, pero el de los otros partidos políticos, la costumbre, amigo, el de los otros partidos políticos sigue siendo un ejercicio de designación que, ojo, y ahí es donde entraba yo al hecho de que los partidos tienen un doble derecho de postular y de designar. Hoy los regidores, hoy los regidores no traen la representación social que deberían de traer. Porque hoy, si Mario Chávez se postula por el partido morado, y Mario Chávez es quien propone al regidor primero, que sabe que es el único que puede entrar en su municipio, en el supuesto proceder de que Mario Chávez pierda la candidatura. Por tanto, ese derecho le sigue correspondiendo al partido político, porque el regidor de Mario Chávez no llega a representar a la votación que votó por Mario Chávez, llega a representar los intereses del partido político, o en el peor de los casos, llega a representar los intereses personales que ya lleva el edil en el ejercicio del poder. Lo que de alguna u otra manera te lleva a que en este perfecto sistema de partidos políticos, el ciudadano quede sin la representación adecuada, ni tan siquiera decida, porque hoy los regidores, como siempre lo han sido, son por el principio de representación proporcional. Lo que sí creo que vale la pena mencionar, y ese no es un papel de los partidos políticos, sino más bien ha sido un acierto de la autoridad electoral, habrá quienes guste y habrá quien no, es entonces ya la conformación por el principio de la equidad de género, que ya pasó, además de ser un tema de paridad horizontal y vertical, a ser también ya un ejercicio en donde obligas a los partidos políticos que nunca han llevado o que nunca han respetado en estas posiciones edilicias la postulación de candidaturas, por lo menos para mujeres, a que haya, dijeran los campechanos, un holchoch o una mezcla, en el sentido de que hoy no hay seguridad de que porque seas el regidor primero o el candidato a regidor primero, significa que vayas a entrar. Todo va a contar entonces a partir de el número de votos que generan los partidos políticos, como siempre, y las posibilidades de quienes ganen y quienes vayan quedando en segundo, en tercer y en cuarto lugar, para ver cómo se conforma por el tema precisamente del principio de equidad y paridad de género. Y eso sí es un tema que se aplaude, porque entonces pones al candidato y a los partidos contra las cuerdas. Y ahí el sistema político, el sistema de partidos políticos se ve un tanto amenazado, que además, lejos de ser una amenaza, yo creo que es una gran oportunidad para poder ingeniar y para poder pensar que se tiene que llevar a los mejores hombres y a las mejores mujeres justamente a gobernar. Pero en términos generales, espero además haberme explicado y no haber confundido. Hoy, para concluir este tercer punto, la selección de candidatos de manera interna en los partidos políticos sigue siendo igual o peor, y no permite al final del día que los ciudadanos puedan elegir. Yo no he visto en los últimos años que llevo en la vida política, en la vida partidista, un solo partido que me diga en un municipio que se haya ido a elecciones internas para elegir a su candidato. Y ahí está el problema, porque hoy por eso los candidatos de los partidos políticos salen
sin el impulso y sin el apoyo social que deberían de tener. Muchísimas gracias, mi estimado licenciado Mario Chávez Suárez. Un excelente análisis de la realidad política partidista que estamos viviendo aquí en el Estado. Sin duda me queda muy claro, y lo comentábamos también en varias ocasiones, traes un análisis muy amplio con relación al tema de las regidurías, desde la integración hasta la designación y funciones, que yo creo que si nos permites más adelante, en otra ocasión podríamos abundar al respecto. Creo que es un tema muy interesante y de mucha trascendencia también, ¿eh? Porque al final creo yo que ante esta realidad política que estamos es parte del juego político, de lo que está dentro del juego político y de lo que pues incluso los partidos políticos de oposición actualmente tienen como una herramienta, ¿no? De participación política y que no se ha visto en la actualidad como una verdadera representación ciudadana. Y lo decías hace un momento con mucha claridad, sin duda, entre muchos polémicos azares a la suerte, entre improvisaciones, finalmente el afectado es el ciudadano. Y siendo el ciudadano uno de los elementos, el elemento más importante dentro del proceso democrático electoral. Por eso quisiera, si nos permites también, que habláramos con relación a los ciudadanos. Nos ha tocado, y en concreto a ti, que hoy nos apoyas como panelista en esta actividad, te ha tocado participar en muchos procesos electorales, has tenido muy de cerca el quehacer dentro de una campaña cercano a la sociedad civil. Por eso yo te preguntaría, estimado licenciado, ¿cuál consideras que es la expectativa ciudadana en la actualidad con relación a este proceso electoral? ¿Cómo está la efervescencia y el ánimo del electorado en este proceso electoral, licenciado? Fíjate que cada municipio tiene su particularidad. Yo podría ahondar a los que tengo alrededor de la manzana, ¿no? Y de mi municipio alrededor. Pero creo que en términos generales existe ya, porque hoy lo veo, si bien es cierto que el sistema, ojo, con lo que voy a decir, el sistema político está cimentado sobre el sistema de partidos políticos, que debería de ser al revés. Por ende, hasta el 2024 o 21, la población votaba políticamente por el partido político. No votaba por la persona, no. Un sistema político fuerte te lleva a que haya capacidad para poder discernir entre quién es el mejor candidato. Un sistema de partidos políticos fuertes te lleva a discernir entre qué partido vas a votar. Esa es la gran diferencia. Por ello, la expresión ciudadana que en este proceso electoral se va a dar es que sí van a prestar puntual atención sobre qué candidatos van a estar en la contienda. A comparación de años atrás, candidato que ponías por el partido en el poder era candidato casi seguro que ganaba, ¿no? Lo tuvo el PRI en su momento, con Fidel Herrera, lo tuvo el PAN en su momento con Miguel Ángel Yunes, lo tuvo el propio Cuitláhuac con Morena. Es decir, sí ha existido un historial que la gente desde siempre ha votado por el partido y nunca ha votado por la persona. Y hoy, como tal vez no hay un partido político que esté impoluto, hoy ya el ciudadano, la expresión ciudadana es ver quién es el menos peor, ¿no? Un amigo por ahí decía, y robándole cierta frase, no es que los candidatos del partido en el poder estén fuertes, es que lo que está enfrente no termina por convencer. Entonces, hoy sí ya la expresión ciudadana está caminando en torno a qué candidato sí es el que me convence lejos del partido. Claro, sin perder de vista en el horizonte que hoy mucha gente sigue votando también por el partido que de alguna u otra manera generó cierta, cierta inercia en torno a los programas sociales o a los apoyos asistenciales de gobiernos que se generan, pero que al final del día, si hacemos un balance, termina por ser mínimo cuando ya sacamos el número de votos que hay en una elección. Hoy la expresión sí es, voy a votar por la persona
porque ya no me convence ningún partido político, todos son lo mismo, todos son iguales. Y ya en los municipios, que te hablo de población muy pequeña, pudiera yo hablarte de Tepatlasco, pudiera hablarte aquí de Camarón de Tejeda, pudiera hablarte de Atoyac, te hablo alrededor de mi manzana, y entre otros, que al final del día, sí ya también la población, hay una percepción de que siguen siendo los mismos de siempre los que están en la palestra política electoral. Y eso llega a generar a incluso ya un hartazgo altisonante, voy a omitir las palabras, ¿no? Pero que lleva, y eso es lo peor, a que se encumbren o aupan, suben, elevan a ciertos candidatos, si no populistas, sí improvisados y muy demagogos. Yo quisiera aprovechar el espacio, sin hacer mención, además, cuidando la integridad de los terceros, ¿no? Por cuestiones de personas. Pero, por ejemplo, en mi municipio se está dando una circunstancia bien interesante. Hay candidato PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Morena y PT. Son 5 candidatos, 6 me parece. Pero hay una inercia en torno a un candidato que naturalmente, su campaña literalmente es un micrófono, una bocina y empieza a caminar el pueblo y si te ve te pregunta, oye Francisco, ¿tú qué opinas de esto? Y te pone el micrófono en la boca. Y además de exhibir al ciudadano, ¿no? Porque muchas veces el ciudadano tampoco es tan expresivo al inicio de campaña, sí genera como esta parte de que, en verdad que si tú lo ves en sus en vivos, hoy yo platico con mis paisanos y mis paisanos me dicen, yo voy a votar por Mario porque Mario a mí es el que me está haciendo reír. Ojo, ¿eh? O sea, ni tan siquiera es el que me está considerando para expresar mi opinión en torno a una situación, no, es el que me hace reír. Es más, yo lo he de confesar, yo llego a mi casa, a la casa de todos ustedes, a la hora de la comida y me siento a ver sus en vivos y es impresionante ver cómo la gente se manifiesta en redes sociales diciendo, yo voy a votar por ti porque de todos considero que tú por lo menos eres el que nos sacas una risa, una carcajada, eres el que nos hace reír. Y haz de cuenta como si fuéramos a una fiesta en donde hay donde hay payasos, ¿no? Pero esta es pública, abierta, en la calle. El tipo anda de de micrófono, de persona en persona con el micrófono, preguntando, interrogando, y ese es el problema de cuando los candidatos o los partidos políticos cansan a la ciudadanía, porque lo que te lleva es que haya una expresión ciudadana que te genere votar. Ya no por, yo me acuerdo que antes pedían que tuviera preparación, que pudiera tener incluso cierto vínculo con personajes en los gobiernos, en el Congreso, porque iba a gestionar, iba a bajar, le iban a abrir las puertas. Hoy ya no, ¿eh? Hoy es al final del día, incluso te lo dice la ciudadanía, pues si ya robaron otros, vamos a darte la oportunidad a ti para que robes. Entonces, esa expresión ciudadana que ya también cambiaron el sistema de hacer, ya cambió el sistema de hacer política en las elecciones municipales. Hoy la ciudadanía ya no te va a un mitin, difícilmente te va a ir a un mitin la ciudadanía. Hoy la ciudadanía te está esperando en su casa reservada a espera de que la convenzas o poder definir el voto, que la mayoría de veces ya lo tienen definido, pero están esperando un milagro para o ratificar el voto o ver si puede cambiar. Entonces, sí creo que la expresión ciudadana en torno a el tema de las campañas en Veracruz, eh, Veracruz es un estado además muy politizado, tú lo decías muy bien hace un rato en la intervención cuando hablábamos de la importancia de Veracruz en el escenario nacional. La gente ya no es tonta. Esto, que es un celular, hoy ha sobrepolitizado al ciudadano también, lo ha desinformado, más que informarlo, lo ha desinformado, y eso genera, por tanto, entonces, que la expresión ciudadana en torno a un proceso electoral como el que hoy estamos viviendo para ayuntamientos sea una expresión tal vez un poco más indiferente. Porque tampoco veo, y lo voy a sacar a colación, una expresión ciudadana movida, motivada, alegre,
para salir a votar a la otra elección que en Veracruz también vamos a tener, que es la del Poder Judicial, que es punto y aparte, ¿verdad? Pero ni para una ni para la otra, ¿eh? Entonces estamos en hay un concepto ahí, la palabra, estamos en Nepantla, estamos, es decir, estamos en medio, ¿no? Ya no estamos tan movidos políticamente por como hace algunos años se movían, se tenía la percepción política, sino y por contrario es, yo estoy en mi punto medio, quien necesita naturalmente es el candidato y por tanto voy a definir casi el voto hasta la mera hora del día de la elección, mi estimado Francisco. Muchas gracias, licenciado Mario Chávez Suárez. Siempre es un gusto escucharte, poder compartir contigo estos espacios y principalmente porque coincidimos en muchas cosas y creo que por eso nos llevamos tan bien. Finalmente es lo real, es lo palpable, es lo que vemos todos los días en el quehacer político cotidiano. Estamos llegando ya a la parte final de este conversatorio, se nos va muy rápido el tiempo siempre que platicamos con personalidades como tú, con gran conocimiento y con gran experiencia en materia política. Y quisiera un poco darle el valor que tiene dentro de los procesos electorales a la participación ciudadana. Lo decías hace un momento, si bien la base política eh, está fundamentada en los partidos, en el quehacer político de los partidos, pues al final se requiere la participación ciudadana para fortalecer esta cultura democrática y el propio sistema democrático de nuestro Estado. Y creo que el hecho de involucrar de manera más activa, de manera más informada, de manera más propositiva al ciudadano es una labor que nos toca a todos, que nos toca a quienes estamos dentro de la clase política, ya sea a través de asociaciones políticas, a los institutos políticos, al ciudadano que está más informado, pues nos toca justamente esto de divulgar la importancia de la participación ciudadana como un medio interesante de fortalecimiento a la cultura democrática. Por eso, antes de finalizar, me gustaría si nos pudieras compartir qué perspectiva tienes de acuerdo a esta experiencia que has adquirido con los años, qué acciones o mecanismos se pueden llevar a cabo tanto por parte de las autoridades electorales como por parte de la clase política, justamente para incentivar una mayor participación ciudadana en este proceso electoral. Gracias, Francisco. Mira, a mí me parece que la autoridad electoral es al final del día, y lo digo, la responsable de manera ineludible de fomentar la participación ciudadana, porque además es el árbitro. Y cuando el árbitro se mete a explicar, a enseñar, a conducir, a orientar, la percepción ciudadana y la participación cambia en ese sentido. A la clase política muy difícilmente le va a interesar, no hablo asociaciones, hablo clase política en el sentido de los municipios, de los liderazgos, poder democratizar e informar a la ciudadanía para que se meta. Yo sí creo que el gran reto está en asociaciones, de la cual eres presidente, que hagan una labor como la que estás haciendo y la que están haciendo todos ustedes, pero además poder ir un poco más allá, es decir, poder involucrarse en las instituciones públicas como son las escuelas. Hoy el joven promedio de preparatoria o trae una visión, porque además también prima ese tema, o trae una visión ideológica sesgada de lo que es los partidos políticos, de lo que es la participación ciudadana, de lo que es la autoridad electoral, de lo que son los políticos, yo me he topado con jóvenes, yo tengo 24, pero yo me he topado con jóvenes de mi edad, de más chicos que me dicen, no, es que al final del día, me decía un joven hace 3 semanas, decía, oye, creo que deberías ir a votar. Yo le dije, creo que deberías ir a votar, con el temor de que me fuera a decir algo distinto, ¿no? Oye, creo que deberías ir a votar. Sí, le dije, ya tienes definido por qué vas a votar. Todavía no, voy a anular mi voto. Le dije,
bueno, de alguna u otra manera estás participando, cuenta, ¿no? Mis igual, si voto o no, me lo dijo él, sí, o sea, es decir, si voto a favor de alguien o anulo mi voto, fíjate la percepción que hay, ¿eh? Pues ese voto nulo se lo van a dar a X partido, así me lo dijo tal cual. Y si voto a favor del partido, pues es como si hiciera lo mismo. Entonces, pues yo lo anulo porque a mí ninguno me convence. Entonces, sí creo que la tarea fundamental está en cómo involucramos ya no a los de 35, a los de 40, a los de 50, porque además en cuestiones demográficas son poblaciones más pequeñas que la población juvenil. El gran reto está cómo hacer, en qué tono decirlo, de qué manera hablarlo, para informar a la ciudadanía de la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales o en la vida democrática. Mira, hoy me tocó ir a un cabildo abierto eh, que hablaban acerca de movilidad urbana. Entre tanto y nada, yo solicité la palabra al final de la intervención. Ya estaban incluso los ediles dando su opinión y yo solicité si podían o no. Me la estaban negando por un tema de formalidad, argumentaba el secretario del ayuntamiento. Y ahí es uno de los principales temas donde la democracia se fortalece, porque de nada sirve ir a votar el 1 de junio cuando uno va a un evento, porque yo lo califico más que de ejercicio democrático, lo califico como un evento, de ir a un evento simple y llanamente escuchar o aplaudir. Yo sí creo que la autoridad electoral se tiene que, sé que lo hacen, porque lo veo, sé que ustedes también lo hacen, porque aquí estamos en ese sentido, pero involucrarnos un poco más con los temas de escuela. ¿Por qué? Porque al final del día es donde ya los jóvenes están muy cimentados, donde están muy congregados, ¿no? No es ir a hablar de partidos políticos, es ir a hablar de un tema democrático, de lo que significa el voto, de lo que significan las instituciones, de cómo se... Hoy muchos jóvenes no traen noción de que México es uno, por no decir el único, es uno de los pocos países que tiene credencial de elector, ¿no? En otros países con otro nombre, pero México es uno de los pocos, que no tiene más de 50 años que empezamos a tener la credencial de elector. Es reciente, en el siglo pasado reciente. Entonces, si no empezamos a generar cierta actividad democrática para poderlos involucrar en la participación, muy difícilmente vamos a tener a una sociedad participativa. El común denominador te indica que la ciudadanía en cuestiones políticas electorales es apática y participa siempre y cuando exista un intercambio de por medio, una cuestión que está penada y prohibida, pero que se hace en la realidad electoral y en las elecciones. Entonces, me parece que uno de los mecanismos fundamentales, por ejemplo, es ver a la autoridad electoral, en este caso el INE, en este caso el OPLE, en compañía de las asociaciones políticas, en compañía, porque tal vez si yo te hablo de involucrar la clase política, estamos hablando de involucrar a un actor como Mario Chávez, que viene a hacer política, ¿no? Sino más bien a estos entes públicos en cuestiones verdaderamente importantes como lo son en las escuelas donde hay oportunidad. A los jóvenes nos gusta participar, y digo nos gusta porque no estamos tan lejos uno del otro en cuestiones etarias. Nos gusta participar, pero el problema es que no hay los espacios para participar, porque estamos ya sobre un sistema que no se está permitiendo innovar en cuestiones de participación ciudadana. Hoy los jóvenes ya no los encuentras en los parques, no los encuentras en las calles. Hoy a los jóvenes los encuentras en su celular, los encuentras en redes sociales. Creo que bien valdría la pena entonces también actualizar la vida democrática al siglo XXI y la tendencia digital que estamos avanzando. Hoy tenemos que utilizar y replantearnos, por ejemplo, si pudiéramos implementar el famoso voto electrónico, voto digital.
¿no? Porque tal vez al chavo se le va a hacer más atractivo, como hacen en Estados Unidos, ir a la urna a votar, ¿no? Que son dos cuestiones como, o bien porque no hay seguridad de que se pueda votar desde casa para en un celular, pero sí ir a la urna digital, ¿no? Tipo un iPad. Tal vez son cuestiones que se le hacen más atractivas, porque lo entiende más. Hoy los jóvenes difícilmente ya ven un oficio, ven una hoja, ven un escrito. ¿Qué es esto? ¿No? Somos ya pocos cada vez los que estamos familiarizados, por no decir que los que estamos metidos en asuntos públicos, los que estamos familiarizados en temas de papelería. Entonces, sí creo que tenemos que replantear. Eso no exige el hecho de que soslayemos la participación o ciertos métodos y mecanismos para con otros sectores poblacionales, pero sí considero que la autoridad, que todos los que estemos involucrados, tengamos que ir avanzando y actualizando la manera incluso en cómo la comunicamos. Hoy veo, por ejemplo, tan solo en el OPLE, que siguen con la convocatoria de observadores electorales. Eso te quiere dar a entender entonces que no hay el suficiente interés, no la capacidad de la autoridad electoral, el suficiente interés del ciudadano de poder ser observador electoral, porque te pregunta, ¿qué es? Ayer estaba yo con una amiga que va a ser candidata y cierta parte del equipo no traía noción ni idea de lo que era el representante de partido ante la casilla o el representante del partido ante el consejo municipal. Cuestiones muy básicas que me vas a decir, bueno, Mario, es lógico, tú que andas metido, nosotros que estamos interesados, pues lo sabemos, pero a ver, tiene que ser del conocimiento público, tiene que ser del dominio común, esa información, porque como ciudadano tienes que conocer y reconocer partes del proceso electoral. ¿O ha fallado estrategias de comunicación como un mecanismo para democratizar e incentivar la participación ciudadana? ¿O nos estamos encontrando en una encrucijada verdaderamente total en este país en el que el ciudadano ya no le interesan los asuntos públicos, porque no hay respuesta por parte de las autoridades en asuntos públicos? Pero sí creo que tenemos que caminar. Yo también considero que, a ver si no sueno muy de extrema derecha, ¿no? Pero sí considero, por ejemplo, que se tiene que obligar al ciudadano a participar como presidente de una casilla, porque al final del día es, a ver, en este país nos costó una revolución poder hacer democrática y poder empezar el trance político, democrático, de gobierno. Venimos de ser una figura morfa de caudillos, como para que hoy vayan, toquen a mi puerta, oye, saliste sorteado. No, muchas gracias, porque fíjate que tengo una fiesta. A ver, no puede ser más importante, y lo digo además con mucho respeto, ¿eh? Una fiesta que el día que se define, y lo dijiste muy bien además, no 4 años, se definen los próximos 20 años de un municipio o de un estado o de un país. Y eso es lo que tenemos que informar o manifestarle al ciudadano, porque si no lo vemos así, en los municipios a veces se nos hace muy fácil decir, pues son 4 años, ¿no? Total, llegan y se van. Sí, pero en 4 años hay migración porque no hay oportunidad laboral y entonces te tienes que ir a trabajar al norte. Y ya no fueron 4 años, fueron 20 porque te quedaste trabajando en el norte de manera ilegal, ¿no? Entonces, cuestiones como esas te llevan al final del día a que si no informas, si no incentivas, si no hay ciertos mecanismos que permitan, me parece que entonces ni la autoridad, ni los actores políticos, ni los académicos, que también cuentan mucho y además yo los metería ahí, las universidades, las preparatorias, estamos ante un escenario completamente difícil, porque la participación ciudadana, hoy yo lo veo en redes sociales. Cual más de amigo que tengo en Facebook, por fortuna ninguno de los de ustedes, pero cual más que tengo ahí, salen con los memes de mi voto
previo al evento tanto y mi voto el día del evento tanto. Es un meme, sí, pero es comunicación política y te está manifestando algo. Y si esa luz como autoridad muchas veces no la atendemos, ahí va quedando, ahí va quedando. Y son al final del día los que no salen a votar, los que se abstienen, los que de plano les es indiferente el asunto público. Entonces, yo sí creo que los mecanismos que se tienen que hacer para poder cerrar la idea tiene que ver con obligar forzosamente al ciudadano a ir, porque en este país la ley es muy flexible. Tienes derecho a votar. Durante 4 años tienes derecho a criticar y a señalar, pero el día que te toca ser responsable, no te preocupes, no pasa nada si no quieres, ¿no? Entonces, vaya, por un lado somos flexibles, por un lado queremos ser muy rigurosos y por el otro lado somos sumamente flexibles. Entonces, sí los mecanismos deben de partir de la autoridad, que es el árbitro, que es el tema imparcial, para poder comunicar y saber qué es lo que se quiere comunicar. Porque también el problema que percibo, y es uno de los mecanismos que han optado, es que la información está completamente difusa. Hoy abordamos un tema, mañana abordamos otro tema y entonces el ciudadano de repente se pierde y solamente le estás mandando flashazos. Claro, la responsabilidad de estar informado es del ciudadano, desde luego. Esa responsabilidad no le eximo, pero sí creo que hay que hacer más con lo que se tenga, porque hoy también uno de los mecanismos que no se ha cubierto es el de la famosa boleta para que voten por los aspirantes o candidatos a integrar los múltiples lugares del Poder Judicial, tanto federal como local, ¿no? Hoy, por lo menos, si a mí me preguntas, no tengo idea de cómo va a ser la elección, porque creo que va a estar en un lado unas casillas y en otro lado otras casillas. Entonces, justo de los mecanismos que estamos hablando, ¿no? De la transparencia. A ver, al final del día confundes al ciudadano y el ciudadano el 1 de junio va a llegar y te va a ir a votar para elegir a su alcalde, porque al ciudadano no le interesa absolutamente nada quién es el que va a integrar el juzgado mixto, quién es el que va a integrar el juzgado familiar, porque no tiene las herramientas, porque no se las estamos proporcionando y porque además las reglas del juego, ya separándome un poco, pero creo que vale la pena traerlo porque va a ser una normalidad, las reglas del juego tampoco están claras, ni los que están participando tienen claridad en las reglas del juego. Y no estoy diciendo que sea responsabilidad de la autoridad electoral. Sí creo que es una responsabilidad compartida de todos quienes estamos, porque realmente no logramos hacer lo que tenemos que hacer, mi estimado Francisco. Entonces, pues a meterse una campaña completa en tiempo de no campaña, ¿no? A informar y a democratizar y a hacer brigadas y hacer campañas. Prácticamente yo creo que les tocaría a la autoridad electoral y a las asociaciones, ahí les voy a dejar tarea, por si quisieran tenerla, que sé que además la hacen, hacer una campaña informativa durante los 3 años, 4 meses en las que no hay proceso electoral, pues ahí le tocaría a la autoridad electoral poder hacer lo mismo. Muchísimas gracias, estimado licenciado Mario Chávez Suárez. Lo dije hace un momento, siempre es grato, es un placer escucharte, convivir, compartir contigo estos micrófonos y un aprendizaje además, como siempre, ¿eh? Te agradezco de verdad todo este tiempo que has destinado para poder platicar con nosotros. Sé que no va a ser la última vez, sé que va a haber la oportunidad de acuerdo a tus tiempos, podernos organizar en un futuro y seguir comentando el avance y el desarrollo, no nada más de este proceso electoral, sino como lo dices y lo dices bien, de lo que viene, que también es muy importante, y de este trabajo permanente que todos tenemos que estar haciendo de manera constante para contribuir al fortalecimiento de este sistema democrático. Muchas gracias, licenciado Mario Chávez Suárez. Un último comentario, licenciado, antes de despedirnos. Antes que nada, agradecer siempre la consideración, la deferencia que tienen para con un servidor de participar, de que me permiten participar en este tipo de eventos, que además siempre son un reto el hecho de poder dar una opinión, de poder dar el punto de vista y el análisis que uno trae.
por lo que se habla, ¿no? Por último, yo solamente quisiera abonar al hecho de igual, como siempre lo he hecho, invitar a salir a votar. El hecho de que hoy podamos votar es un derecho que muchos ciudadanos tenemos de manera gratuita porque nada nos costó. Y justo porque nada nos costó, me parece que es cuando más tenemos que valorar la gran oportunidad que tenemos de poder elegir a quienes queremos que sean nuestros próximos representantes populares, nuestros próximos representantes al Poder Judicial, tanto federal como local. Y no solo salir a votar nosotros, también platicarlo con los amigos, platicarlo con la familia y empezar a politizarnos, porque tal vez el mexicano es más grillo, es decir, somos más grillos en temas políticos que políticos en temas políticos, ¿no? Entonces, a politizarnos y en ese sentido poder hacer democracia, ¿no? La democracia me parece que no es el camino, sino es la forma de caminar y sobre ahí tenemos que ir. Muchas gracias a todos y a todas. Un gusto, de verdad, y un honor poder contar con tu participación. Y bueno, pues despedimos esta parte del desarrollo de esta participación que llevó a bien tener con nosotros el licenciado Mario Chávez Suárez. Estimado Mario, muchas gracias por tu participación y reiterar el agradecimiento a todos los que estuvieron presentes en esta actividad y a los que, repito, estarán escuchando la retransmisión que llevaremos a cabo. De mi parte es todo, muchas gracias. Les deseo a todos que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. Gracias. Reiteramos el agradecimiento por la valiosa participación en esta noche como panelista al licenciado Mario Chávez Suárez, quien nos ha compartido información de suma relevancia en materia de participación política, ciudadana y democracia. A continuación, el licenciado Mario Alberto Zavala Mendoza, a nombre de los integrantes del Comité Directivo Estatal de Participación Veracruzana, realizará la entrega del reconocimiento a nuestro panelista por su valiosa participación de esta noche. Gracias, buenas noches. Gracias, licenciado Peregrina. Es para mí un gusto haber estado presente. Gracias al licenciado Mario Chávez Tocayo, muchas gracias. Conforme a lo que comentaste respecto a la elección judicial, me llama la atención. En días pasados también platicaba con unos compañeros, amigos, que en redes sociales bombardearon de repente los candidatos y ya no sabemos qué colores o colores, números. Yo creo que el día de la elección judicial voy a llevar un acordeón porque la verdad son muchos amigos, muchos conocidos y la verdad va a ser algo inédito y trascendental, la primera elección judicial, y bueno, aquí en nuestro estado. Y bueno, dice así el presente reconocimiento. Participación Veracruzana otorga el reconocimiento al licenciado Mario Chávez Suárez por su valiosa participación como panelista en el cuarto conversatorio virtual Democracia Veracruz 2025. Honorable Córdoba Veracruz, a 30 de abril de 2025. Juntos, dignificando la política. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Mario. Un gusto y en efecto a llevarse el acordeón para ver cómo va a estar el tema. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al licenciado Mario Alberto Zavala Mendoza por su mensaje y reitero el agradecimiento al panelista que esta noche participó en nuestro evento. De esta manera llegamos al final de esta actividad, reiterando a todos nuestro agradecimiento por su valiosa presencia e invitados a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, en las cuales anunciaremos nuestras próximas actividades. En Facebook nos encuentran como Participación Veracruzana AP y en YouTube nos encuentran como Participación Veracruzana. Muchas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, licenciado, por su brillante participación. Participación Veracruzana. Juntos dignificando la política.